tiene, cuántas veces se le ha dado mantenimiento, toda su radiografía, como dice el ingeniero Víctor, su historial médico, ahí viene. Entonces, lo ideal no es llevarlo con el doctor Simi, ¿no? Es llevarlo con un especialista que nos dé una solución adecuada, porque si lo llevamos con el doctor Simi, probablemente nos dé diazepam o algo para calmar los nervios, y ya, pero no es la solución adecuada. Entonces, cuando yo empiezo, uno de las diapositivas que marcaba él tenía que ver con los sacs, y decía que las fallas la mayor parte son en sacs, y esos sacs, de acuerdo con las curvas normalizadas por la ley de la industria, es esta una curva Iquique o una curva Sebema, y los sacs están aquí en este punto, y aquí se marcan. ¿Y qué es lo que producen? Pues un malestar. ¿Y ese malestar qué es? Pues para un PLC estamos hablando de 20 milisegundos, para una tarjeta otros 20, para un controlador 30 milisegundos. Entonces ni siquiera tienen que ser de duración muy larga, son de duración de lo suficientemente pequeña, pero que hacen un buen daño para los procesos productivos. Bueno, en este caso el software que se está utilizando se llama ETAP. La versión con la que contamos es la versión 19, que es la actualizada. Es un software con licencia aprobada, que es otra de las cosas que a mí me gusta recalcar mucho. No es lo mismo ir a un médico que obtuvo su título en Santo Domingo a ir con un médico que tiene toda la instrumentación y todas las herramientas para poder realizar una cirugía adecuada a lo que se requiere. Esa es la parte que es importante. Yo sé que hay muchos que sí lo pueden hacer, aún con lo de Santo Domingo, pero preferiría, en mi caso, sé que va a salir un poco más caro, pero prefiero tener esas cosas. Aunque, como dicen, sobre todo las daños de las subestaciones, cuando te dan los de cortocircuito, se y las cálculas y luego hay problemas, sueltas la corriente, se apagó la estación, se alarmó, y entonces hay que pagarle a todos los afectados en el apagón, ¿no? Ahí es donde van a entender la importancia de hacer cosas mucho más profesionales, y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Miren, por ejemplo, en este sistemita, es un sistema pequeño, y aquí tengo mi banco de capacitores. Entonces estoy simulando un flujo de carga, está, vamos a llamarle en estado estable, pero yo puedo hacer que se vaya a mi banco de capacitores y cómo es su comportamiento. Inmediatamente lo tengo. Y entonces yo ya sé si cumplen o no cumplen, si cayó o no cayó el voltaje, si en realidad me está ayudando o no me está ayudando mi banco de capacitores. Exacto. O qué es lo que está haciendo, ¿no? Entonces todo este análisis a mano es un poco complicado. Entonces ya existen herramientas, y son herramientas probadas y validadas en todo el mundo, que nos pueden ayudar a resolver lo que se está manejando ahorita con el código de red. ¿Sí? Esa sería la aportación, Víctor. Gracias por estos 5 minutos. Pues ahora sí, estamos abiertos a las preguntas con todo gusto, a sus órdenes. No sé si quedó claro o hay algunas dudas, porque todo esto involucra, en donde nosotros le podemos jugar un poco es generación y consumo, ¿no? Centros de carga. Transmisión y distribución no, porque está CFE, ahí está metido, no podemos entrar. En teoría se va a abrir el mercado, el día de mañana va a haber otros competidores. Pero tenemos las oportunidades en generación y en el consumo. En el consumo es donde pagan más, en la generación hay que invertir, ¿no? Sobre todo las plantas de generación. Desde el estudio de prospectividad, desde el predesarrollo, desde estudiar el capital, etc. Desde ver que iba a comprar la energía, es un rollo entrar al tema ese de generación a gran escala, ¿no? Entonces, donde hay mucha oportunidad es en el consumo. Y ahí tenemos varias oportunidades que pudiéramos traer a los especialistas y profundizar en ese tema. Medición, ¿no? Los criterios, cómo se aplican, etcétera, etcétera, ¿no? Si no tiene alguna pregunta, con mucho gusto. ¿Alguna observación? Yo primero, antes que nada, darle un aplauso a Víctor. No es nada fácil traer a uno de ustedes como expositor, al igual que dijo Víctor, porque viajan muchísimo, son gente muy comprometida, pero esta plática que nos acaba de brindar está basada precisamente en lo que nos vamos a meter nosotros, a tratar de ayudarle a nuestros clientes y principalmente a esos usuarios que no saben lo que es eso. Tenemos dos problemas muy importantes en lo que son los sistemas de energías renovables. Disculpen el comentario, pero así lo estamos viviendo.
Lo está vendiendo un licenciado, un contador, un dentista, un veterinario, un trapalero. Y de repente cuando viene el problema, y ahora sí que venga el ingeniero. Y que venga el ingeniero y que lo resuelva todo. Hemos tenido nosotros en nuestro comité lamentablemente 4 llamados en el aspecto de ir a hacer un peritaje. Y lo que dice Víctor, sin manchar el nombre de las instituciones, porque hay que ser también eso prudente. El diagrama unifilar, ¿quién conoce a Ángel Esteves? Que levante la mano. Es un amigo de muchos. De repente llega Ángel y dice, el diagrama unifilar. ¿Y eso qué es? Estamos hablando de una institución top, top privado. Entonces de repente me dice, oye, no tienen diagrama unifilar. Entonces, ¿cómo hicieron el proyecto? ¿Cómo se aventaron a poner 500 kilowatts de sistemas fotovoltaicos? Y entonces ahí vemos que ahora sí llegan los ingenieros a ver el por qué. Y la institución dice, oye, me lo arreglas. Y que no tenga yo problemas. Pues es que yo no los provoqué. Los provocaron los que entregaron un sistema sin hacer ni siquiera las condiciones mínimas de, ¿cómo decimos los verificadores? Que valide una norma. Ni siquiera lo básico. Ahora, lo que nos está presentando el ingeniero, que le agradezco mucho su esfuerzo, 5 minutos, yo quedo muy satisfecho de ver que lo hacemos a mano y nos tardamos un poquito. Pero con esto es una herramienta fabulosa, que yo creo que valdrá mucho la pena. Espero que tú seas el diseñador del proyecto, del programa. Pero es necesario tener las herramientas, tanto software, hardware, pero principalmente la gente que lo sepa manejar. Y eso lamentablemente muy poco nos comprometemos. Hay gente que dice, yo ya no le entro, el AutoCAD menos. Pero hay que meter a gente joven que nos ayude a desarrollar todo ese tipo de cosas. Y algo también bastante importante, las preguntas que le pueden hacer a Víctor el ingeniero son importantes ahorita, porque para volverlos a juntar, a reunir, pues vamos a volver a cobrar. ¿Y por qué vamos a cobrar? Porque es muy importante que también valoremos el tiempo de ustedes. Cada uno de nosotros somos especialistas y hay que sacarles el mejor provecho. Voy a hacer un comentario de un colegiado. Para mí es muy orgulloso decir que es un licenciado que viene de Italia, se asoció al colegio y se asoció a nuestro comité y anda dando verdaderamente un esfuerzo, por lo cual le agradezco, de hablar del código de red, y es licenciado. Y cuando veo que sale en el Millennium, sale en revistas y demás, amablemente me manda, mira, ya me entrevistaron de esto, amigos, ya, ¡qué padre! ¡Qué padre! Porque es un colegiado de aquí de nosotros, es un colega nuestro, pero es licenciado. Y nosotros entonces, ¿cuándo hablamos? Y si en una plática que tenemos de excelencia, denle duro al expositor. Yo les voy a decir algo que a mí me impacta mucho. Hasta hace poco entendí que cuando entra un sistema fotovoltaico, porque estamos hablando de sistemas fotovoltaicos con programas fotovoltaicos, nos va a quejar el factor de potencia. Y dicen, oye, ya tengo un problema, me están cargando nuevamente la multa de Comisión Federal y tengo banco de capacitores, Víctor, ¿qué pasó? ¿Y qué dice el sistema fotovoltaico? El licenciado, no sé, será tu instalación. ¿Cuántos motores? Son todos menos el sistema fotovoltaico. ¿Dónde dice en la norma que tengo que tener un sistema fotovoltaico que tenga que regularme el factor de potencia? ¿Quién ha estado en la 2018? ¿Qué te refieres con esto? O sea, que el equipo tenga un sistema de que ajuste el factor de potencia. Sí, definitivamente la norma establece que no es un manual para hacer proyectos. Exacto. Y tampoco es para una gente que no es calificada. Claro, pero nuevamente, al cliente ya le entregaron un problema. ¿Y cómo se lo resolvemos? Y le hablan al ingeniero cuando un licenciado no supo más que entregar un producto, se lo instaló quién sabe, y entonces ahora comenzamos con los problemas de código de red. Estamos hablando de proyectos de más de 0.5 megawatts, o sea, proyectos grandes. Los pequeñitos caseros no se preocupen, ahí no va a entregar el código de red. El que tenga subestación, sí. Pero nuevamente necesitamos definir, principalmente en lo técnico, dónde debemos entrar nosotros. Y decía Ángel Esteves, lo cual lamento mucho que no esté aquí, todo lo que es normativo es una oportunidad de negocio. Veámoslo de esa manera. No es para sancionar, es para mejorar. Esto de código de red no es nuevo, Víctor.
Yo cuando egresé de la ESIME y entré a CELMEC Equipos Industriales, me acuerdo que grandes ingenieros decían, cuidado con su factor de potencia. Ya entraron los sistemas de cómputo muy fuerte, cuidado porque le está metiendo basura al sistema. Cuidado con esto. Muchos incendios yo fui a ver uno en Telcel de un problema de regreso a un transformador tipo seco y lo hizo talco, como dices tú. Pero de repente dije, ¿qué pasó aquí? Ay, Dios mío, ¿en dónde estuvo el error? Y el error está basado precisamente en que lo hacen al aventón. Entonces hay que definir precisamente nuestras herramientas. Yo te agradezco que nos vuelvas a decir el software, ¿cómo se llama? Hay como 5 y 3 muy reconocidos y tal vez sea un poquito que ¿no? Por eso es muy aceptado por el grupo. Nuestra responsabilidad de ingenieros es certificar los softwares, los equipos, al personal, porque somos los colegiados. Nosotros somos los especialistas. Cuando un licenciado me quiere vender algo, digo, y algo técnico, digo, bueno, perfecto, vamos. Primero, ficha técnica, dame la información, déjamela. Quiero, lo veo con mis compañeros, con mis colegas y ya te respondo. Porque un licenciado no me puede vender un software, a no ser que él también lo maneje perfectamente. Nuevamente vuelvo a preguntar, ¿alguna pregunta hacia Víctor o hacia el ingeniero? Bueno, entiendo que el código red se va a estar, bueno, vamos a decirlo así, se está ocupando a partir de 500 kilowatts, ¿es correcto? O sea, no, esa media tensión, media tensión y alta, o sea, pero media tensión ¿de qué capacidad? Desde 30, desde cuando tienes una subestación adentro de tu sistema, de tu empresa, comienza tu código de red. Okay. ¿Y cuáles serían de manera general los 5 puntos más importantes del código de red? Sí, bueno, el tema del código de red, la diferencia de lo que comentaba el ingeniero es que ya es obligatorio, no es opcional. Entonces, todos deben de cumplir, ya todos están montados. Va a llegar la unidad de inspección con el checklist, ya es implementado o una acción, esa se va a 2 millones de pesos. Yo no sé cómo le van a hacer, van a matar, por esa razón, son 5 criterios importantes, ¿no? Uno es calidad, otro es sustentabilidad, ¿no? Otro es confiabilidad, y hay otros 2 más que son sustentabilidad. Exactamente. Esos 5, entonces todos los criterios técnicos van alrededor de eso. Nuestra opinión es, podemos dar una plática más técnica. Es esto de sin esta herramienta hace imposible atacarlo. O sea, por eso pedimos los unifilares. No, el señor cuando lo ve, pues se basa sobre algo real, no va a ser sobre, inclusive tenemos que, pues se tienen que meter a los tableros y les pedimos, o sea, tenemos un checklist que le pedimos a los clientes y ahí se nos declara. Tenemos que tener, esto se va más o menos a regularizar un poquito en 10, 15 años. El trabajo, 400,000 es tremendo. Entonces, en ese sentido, es obligatorio. Tenemos que limpiar porque le comentaba, por ejemplo, al nuevo señor gobernador de Baja California, no tenemos generación, pero si obligamos al sector más importante a que limpie, nos ahorramos un 30%, hay mucha potencia reactiva, ¿no? Que no es útil, se transforma en calor, se está perdiendo y la está pagando la gente, ¿eh? No sabe, llegan los reactivos como están, los que consumen y los de sobra que se convierten en calor, que no es útil, que no sirven para los motores ni nada, lo están pagando y están felices, ¿no? Una forma de medir el factor de potencia. Otro de ver, el uso es el factor de carga, ¿no? Que tanto están de la carga contratada contra la carga contratada. Hay muchos indicadores, es como decíamos, somos los doctores que vamos a encargarnos de la salud del cliente. No te preocupes por eso. Déjanos nosotros meter medidores científicos o fijos y te vamos a checar 24 más 305. Ese es el plan, ¿eh? A nivel nacional. El otro punto importante, para complementando lo que acaba de mencionar Víctor, el tiempo de ejecución de estos análisis no es empieza hoy y la semana que entra hace definitivamente que no. Un tiempo rápido. 6-8 meses el plan de trabajo para que sepan cuánto se cobra. Hay gestores, que no son especialistas, que dicen, yo te gestiono, o sea, como dice usted, que somos abogados y todo que gestionan, pero ellos que no saben lo que tienen que cumplir, les han pagado 15,000 pesos mensuales nomás para supervisar. ¿Y qué saben? De veras que yo he visto, aquí la Canacintra se tocó un despacho por 11,000 pesos, le buscan los especialistas, quién sabe si lo sean, por eso es muy importante. Claro. Nosotros le decimos al comisionado y al presidente, hay que tener cuidado con el huachicol, y lo anunció, si checan ustedes su universal, lo anunció. Aguas porque hay gente que se ostenta que están certificados. No, eso es un problema todavía más peligroso. Al lado de la bronca se van a desaparecer. Claro.
Sí, ingeniero. Yo quería preguntar, ingeniero, encontré muchas material interesante para referente al conocimiento del mercado eléctrico. ¿Se dispone de este material, ingeniero? Sí, si el ingeniero me lo permite, me gustaría dar una plática con el mercado eléctrico. O sea, ese es un tema completo. Nosotros somos especialistas como firma en tres áreas. Una es mercado eléctrico. Si no se entiende el mercado eléctrico, no tienes modelo de negocio. Te van a sorprender, no vas a entender el porqué. Son muchas, y no tienes que ser tan especialista. Simplemente ver los actores de la industria, las reglas del mercado, cómo se manejan zonas de precio, por qué ocurre, en dónde sí puedes instalar y te conviene más y recuperar más, no te conviene, porque ya ves que hay 3 métodos en generación distribuida, ¿no? para entrega de energía. Entonces tú tienes que ver, no puedes ser en cualquier lugar. Si tú te vas a una zona deficitaria, con alta radiación, ahí sí vas a recuperar rápido. Eso es parte del mercado eléctrico. Sí tenemos esa es una parte que somos especialistas en mercado eléctrico. Ahí empezamos. Otra, derecho energético. No es que se hace, tienes que entender toda la estructura y la herramienta jurídica para darle la atractividad al inversionista y a los clientes, que está en manos de un especialista, que no va a tener problemas, porque el primero que lo va a tener es el distribuidor o el suministrador. Sí, ingeniero. Y que con respecto a los equipos fijos, ya se tiene una solución para ver si se conectan en el punto de conexión. Sí. Se puede hacer Hay un líder del mercado que, si usted me permite, que los puedo invitar. Yo recientemente diplomado con ellos. El ingeniero me hizo el favor de contactarlos. Nos dieron un seminario, es la compañía SEL. Es de clase mundial, es el principal proveedor de CFE, es tecnología probada. Pero el medidor no es barato, no es más barato que la desarrollo de red y tampoco genera todo, pero sí lo suficiente. Ese es uno de los principales proveedores. Nosotros ahorita estamos trabajando con un laboratorio de investigación y desarrollo en México para que nos fabrique mucho más barato que ese. Pero eso es a cierto tiempo, ¿no? Sí estamos trabajando en eso. Pero ahorita tenemos que apoyarnos con los analizadores Fluke o QAP, que son los para analizadores portátiles, pero no hay capacidad de porque APSA tiene 30 presencias y le pregunto, honestamente, ¿cuántos medidores tienes? Puta, me hiciste una pregunta, tengo 18. Entonces, un lugar que tenga 4 transformadores, ahí van 4. ¿No? Y entonces, ahí está el problema, ¿no? No puede tener más de 3 o 4 presencias. No hay infraestructura, ni firmas, ni para eso. Pero sí hay soluciones que se pueden implementar. Y estamos trabajando. Y los que piensan que Schneider o todos no carecen, lamentablemente carecen de una certificación de Comisión Federal para ser válidos. Pero bueno, es por ahí por donde vamos. Sí, perdón. Sí, ingeniero, creo que la pregunta del ingeniero fue muy concreta. Este material, que es muy valioso, ¿podemos tener acceso a él? El ingeniero se lo vamos a entregar. Nada más voy a pedir autorización porque ya ven que se firman en NDA y si me dicen adelante, se lo tengo que mandar, lo checan y se lo mandan. Sí, hay aquí algo muy importante porque hay autorías, ¿verdad? Primero la que trae el expositor y luego el respaldo que tiene de algunas firmas o demás. Si él nos dice, ya tengo la autorización, con mucho gusto, yo creo que vamos a poner una lista. Sí, ahí está. Aquí está la lista. Y nuestro secretario, que es Arturo López, se los hará llegar con muchísimo gusto. La segunda pregunta es, hablas de 400.000 usuarios en media y alta tensión. ¿De dónde sacamos esa información? ¿Por qué no? En la diapositiva. No, sí, de la parte de la presente. Mira, te voy a decir de dónde. Ni siquiera esta información es a través de un exhorto de la Cámara de Diputados. Tuvimos acceso a la fuente de información de SENACE. SENACE sí te dice, la CFE no te dice las cosas. Entonces cruzamos CFE con CFE, andaba alrededor, por eso ponemos más de 400.000. Eso es seguro. Yo creo que debe haber 425.000 y unos 5 o 6.000 en alta tensión. Esos son los que teóricamente van a visitar primero, eso es lo que ha dicho el comisionado. Pero no dice, nos vamos con baja y media, porque si no les damos los de media, pues nunca van a hacer nada. Pero eso es bueno porque va a detonar y entonces, ¿en dónde están los especialistas? Ese es el reto que tenemos como colegio. ¿En dónde están los que van a atender las 400.000 necesidades en el país?
Los que ya lo tienen son los muy grandotes y déjenme decirles que realmente los que cumplen al 100% son 35 empresas. Ahí ya tenemos información confidencial. Nada más 35 de las grandotas. Kimberly trae su... Ya soltaste información. Eso. Está... Sí, no, yo la tercera, perdón, y que ya. La tercera, por lo que estoy escuchando, tienes mucha cercanía con organismos que están muy sólidos con todo eso. Sin embargo, Comisión Federal no se está dejando en absoluto, del contrario, está intentando retomar de nuevo su papel de monopolio. Entonces, Eso es lo que quieren, dar marcha atrás. correcto, pero es muy difícil porque tenemos al señor Bartlett del CFE, tenemos al comisionado de las energías que está muy interesado en seguir vendiendo carbón, o sea, estamos, yo honestamente, aquí como colegiado me siento así de que pues caramba, como barquito, porque tú me dices, sí, la CRE, el SENAS, pero en la realidad allá afuera los trancazos, Le voy a poner también, confidencialmente, se lo voy a decir, extraoficial. No va a entrar el TLC Estados Unidos, van a meter el sector eléctrico como candado sin la marcha de la Comisión, de muchos intereses. No está tan fácil. Pero digo aquí, esa es ya la política de alto nivel con senadores que están viendo esa información. No está tan fácil, se están metiendo candados porque un capricho de una persona o un grupo de personas que no entienden esto no van a destruir un TLC de toda la vida y no van a afectar a tanta mano de obra, tanta inversión que ya hay, que de por sí ya está de alguna forma afectada, ¿no? Ese está ya en la agenda y lo va a meter a Estados Unidos a través de nuestros aliados en el caso de que eso ocurra. Hay un candado muy importante. Entonces que lo haga, pues le subimos tanto y vamos a ver le subimos a la que le salga y entonces ellos salgan del país, ¿no? Pero hay un candado. gracias. Sí, Gene. Inge, bueno, son varias preguntas. La primera, coordinación de protecciones y estudio de cortocircuito. Todo eso va a abarcar no solamente las cargas que generen cargas inductivas o capacitivas, va a ser en general todas las cargas. ¿Va a entrar ese estudio? Sí, mire, lo que pasa, hice un cuadro en donde uno son los criterios de la Comisión Reguladora de Energía a cumplir. Unos criterios son de media tensión y otros de alta tensión. Hay clientes que dicen, yo no quiero tener problemas de que venga aquí, que me levanten, que me multen, no quiero problemas. Entonces, pues, eso es lo mínimo necesario para cumplir. La otra parte, protecciones y van las dos. El tema de arcos siempre en alta tensión, ahí sí es obligatorio, ¿no? Obviamente que en sistemas de media tensión, si por ejemplo entregan en 3 y 8, pues estos ordenadores son tan grandes, ¿no? Y lo que hace el ingeniero es que cuando le damos un binario actualizado, pues él simula, ¿no? Y ahí checa por qué paró la línea de producción, porque le metieron otras cargas, porque salen de tantos disparos, no sirvió el cableado y ahí salió volando el contratista. No porque el contratista salió, sino porque ellos empezaron a mover cargas, metieron motores sin avisar. ¿Sí me explicó? Sí. Pero eso es muy importante. Algo de protección es importante. Hace rato le preguntaba yo a Inge, que hemos checado en casas, ¿no? Que lo primero que hay que checar en el circuito abierto, checar el problema de tierra, ya está consumiendo corriente. Ya están cobrando, pues hay que empezar desde ahí, ¿no? Luego eficiencia energética, ¿no? Pues hay equipos ahorradores y ya después ya veremos si los paneles entran después. Pero la verdad es que los que venden paneles residenciales les piden el recibo, calificas y le venden los paneles, pero no les dicen que se pueden bajar de otra manera, ¿no? A veces con un refrigerador ahorra más que con un panel arriba. Pero ahora se lo digo, pues ya lo hemos probado en el sudeste. Esa es una. Otra, bueno, en algún momento comentaron acerca de una revisión que se iba a hacer acerca del código de red. ¿Eso es cierto? Sí, se van a ver revisiones, van a dejar. Mira, lo que pasa es que... Pero hablando del documento. Sí, del documento de revisión, es que lo que le digo es, no ha pasado toda la prueba piloto. Tienen que ser visitas de inspección y verificación, cómo responde la industria, ¿no? Yo creo que en el tema de las revisiones tiene que ver la parte de las simulaciones, es muy importante. ¿Por qué? Porque realmente lo que no se mide o no se calcula, por eso es cálculo eléctrico lo que hace, ¿no? Checa y verifica lo que probablemente va a resultar en la misión, ¿no? Entonces, mientras no, yo creo que los cambios de revisión basados pesan. Apenas van a empezar este año por presión y ahorita fue porque no hay nada de problema. Eso no debe, por eso se aventaron. Fue por eso más que por entender y tumbar todo el problema de calidad de potencia, incluyendo los reactivos. Eso le ahorra muchísimo dinero en generación al país.
es un 30-40% en pura potencia reactiva, en armonía. Es un problema. Todas las bajadas, subidas, es un problema. Y eso está apenas están empezando a implementarlo obligatorio el 9 de abril. Y la gente no hizo nada. Hasta apenas ayer que se anunció, ahora sí ya empezaron desde el tema. Pero el tema es decirle al cliente, tú no vas a invertir, no para incumplir, tú vas a pagar tus recibos, por eso hay que ver los otros estudios. Es más, del 10% que ahora me lo pagas. Ay, si ya no quiere. No, es que tenemos clientes que pagan 20 millones de pesos a más. De 13 megawatts, por ejemplo. El de medio es de 750. ¿No? Multiplica por eso y haces un estudio de ahorros. Y le digo, mira, no te va a cobrar, dame el 10 de lo que te ahorro. Si no quieres, la situación, lamentablemente, no es una situación económica, sino es una situación de cumplir. Y lamentablemente nuestra industria luego no quiere cumplir. Cuando alguien llega a hacer no un estudio, un proyecto, lamentablemente lo que tratan es evadir. Y eso no puede ser. ¿Cuántos de ustedes de repente ya terminó el proyecto, ya se hizo todo y comienza a hacer una empresa parche? Ya creció otra área, ya está esto, y se van colgando del mismo tablero y cuando llega uno al año dicen, bueno, esto ya cambió. Ellos no entienden que tienen que decirle, como cuando llega uno con el sacerdote, la verdad, o con el médico, la verdad, pues vas a crecer, y de repente te dicen, no, aquí me quedo. ¿Cuántos de repente dicen, oye, ya se me disparó el interruptor? ¿Pero por qué? Eso no calculé, ya le metieron más cargas. O sea, esta área de oportunidad que están haciendo, un poco accidentada, Víctor, porque lamentablemente está en una época, no quiero hablar mal de nuestro gobierno porque creo que debemos de apoyarlo, pero de repente hacen tanta presión que desisten. Y eso es lo que a veces muchos le están apostando. No, las cámaras se van a juntar, le van a presionar al presidente y que no entre el código de red. De todos modos, aunque no entre, tienes que regular tus problemas, son multas, son no sacarle el mejor provecho a la energía. Y lo que estás provocando es un problema para ti, ni siquiera para luego el sistema eléctrico o para tu producción. Cuando hay problemas al vecino, entonces sí ya comenzamos a meternos en un problema mayor. Pero nuevamente, los sistemas fotovoltaicos que se están instalando en media tensión, a veces no tienen ni siquiera un proyecto básico. Saco el comercial que me decía aquí hace rato Benjamín. Nuestro comité está haciendo precisamente eso. Capacitar a los ingenieros para que sepan hacer un proyecto, dimensionamiento, cálculo. No nada más es pon calibre 10, ¿o no, mi estimado amigo? Pon calibre 10 y ya. Y ya con eso ya hacemos toda la instalación. No, permítame un segundito, tiene que basar el por qué. ¿O no, Neftali? ¿O así debemos hacer las cosas aquí en México? No. También el proyecto tiene que considerar crecimiento, ¿no? Pedro, Sí, así es. te agradezco mucho que me menciones. Hay una historia muy bonita que ha causado que la mencione cada vez que tengo oportunidad. Esas historias que aparecen en WhatsApp. Es una comunidad donde anualmente hacen un concurso de a ver quién produce las flores más bonitas. Y esta persona que siempre gana, ¿cómo haces? ¿Por qué? Y todavía nos hace el lujo de repartir tus mejores flores a tus vecinos. Oye, te van a ganar.